una de las instituciones mejor valoradas ya durante varios años en nuestro país. Así es. Post-estallido social y todo. Hablamos de los bomberos de Chile y por eso vamos a tener, a raíz de un libro que han sacado en la primera compañía de bomberos de Santiago, vamos a hablar con Luis Alberto Valle, director de la primera compañía de bomberos de Santiago, quien se encuentra en el teléfono. Luis Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Acá ¿qué tal? está, Mira, Luis Alberto, Luis. No, Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. Primero yo quería preguntarle por ¿sí? ¿qué le parece a Luis Alberto estas encuestas de percepción donde siempre se pregunta cuáles son las instituciones mejor evaluadas? Nosotros tenemos suerte aquí en la radio, también salimos bastante bien evaluados, otras para nada, pero los bomberos siempre van encabezando esa buena evaluación. ¿Qué opinión te merece? Y también en la manera de financiarse los bomberos, etcétera, etcétera, ¿qué cosas también se podrían construir a partir de una discusión donde evidentemente los bomberos tienen un respeto, una evaluación y una valoración que es muy importante? Gracias Roca por esta, primero que nada, esta invitación que nos hacen ustedes a participar en el programa de la radio. Y contestando tu pregunta sobre la valorización que tiene Bombero, estamos, una cosa que nos pone muy orgullosos y contentos de lo que tenemos. Pero además nosotros nos sentimos que nos evaluamos a cada segundo. Nosotros en el Cuerpo de Bomberos Santiago atendemos un promedio de 19 emergencias diarias. Entonces, son 19 evaluaciones diarias las que tenemos. Entonces, en cada acto de servicio que estamos nosotros, que hay un tremendo despliegue que se hace. A veces concurren 5 máquinas, llegan 20 voluntarios a la hora que sea, ¿no es cierto? Y están los bomberos voluntarios capacitados, profesionales, atendiendo esa emergencia. Entonces ahí nos estamos siempre evaluando nosotros, que la ciudadanía nos evalúe tan bien y hace tantos años, obviamente que es un orgullo, lo dice, y además nos compromete, ¿no es cierto?, a seguir siendo una institución respetada que trabaje por la ciudadanía a quienes nos debemos. Oye, Luis Alberto, cuenta un poco, en el libro se cuenta un poco la historia de la primera compañía que empezó el año 1864, creo que ese fue en febrero de 1864 fue el día en que apagaron el primer incendio, pero te quería preguntar cómo han evolucionado, por ejemplo, cómo eran las emergencias del siglo XIX comparado con las emergencias de la actualidad. ¿Cómo ha evolucionado Santiago y los bomberos en Y el Chile? trabajo de ustedes, ¿qué tipo de emergencias eran las a los que recurrían ustedes en el siglo XIX? En el siglo XIX solamente se apagaban, eran incendios de casa, construcciones de adobe, un piso, pues costaba llegar, no existía la red de grifos, había que trabajar con las aguas de la acequia. Era muy muy rudimentario el sistema, y además el material en esa época, lo que tenía Santiago, los bomberos de Santiago, era lo más avanzado que había en el mundo. Podemos decir que Santiago, el Cuerpo Bombero Santiago, se funda después de la tragedia del 8 de diciembre de 1863, del incendio de la iglesia de la Compañía, donde mueren 2.000 personas. Imagínense la catástrofe que fue para Santiago, que muera esa cantidad de gente. Sobre todo murieron mujeres. Y con eso, se remeció la ciudadanía, ¿no es cierto? Y con la iniciativa que ya se había formado un cuerpo de bomberos en Valparaíso, 12 años antes, se decide en Santiago fundar el cuerpo de bomberos, que tomó al tiro mucho vuelo, se puede decir, mucho empuje, y inmediatamente el cuerpo de bomberos dice: debemos avanzar rápidamente, y encarga comprar la máquina más avanzada que había. Y se compra en Estados Unidos una bomba a vapor, una máquina a vapor que levanta presión de agua, ¿no es cierto? Y el año 65 ya esa máquina estaba operativa en Santiago trabajando, y fue la primera bomba que hubo en Sudamérica. Y con mucho orgullo te puedo contar que esa bomba está en la primera, llegó a la primera, y está además operativa hoy día. ¿En serio? ¿Funciona todavía? Una reliquia operativa, y nosotros para el Día del Patrimonio la hacemos funcionar, la sacamos, la hacemos funcionar afuera del cuartel, y algunas actividades especiales nuestras. La cuidamos muchísimo, es la joya, la primera.
Qué y el bonito. Cuerpo Bombero Santiago. Oye, y hoy día las emergencias, ¿cómo son? ¿Cómo han ido cambiando? Siguiendo Mira. un poquito la misma pregunta del Roca, porque, no sé, pues uno ve bomberos rescatando gatos. O sea, hay unas cosas que son increíbles, pero que ustedes lo hacen además con un corazón y con un propósito extraordinario. Sí, hemos ido evolucionando y adaptándonos, ¿no es cierto?, con el crecimiento de la ciudad. Santiago fue creciendo, fueron creciendo las compañías, ha ido creciendo el número de voluntarios, la profesionalización de los voluntarios, las especialidades que han ido tomando las compañías. La primera tiene una especialidad de rescate urbano, que se inició el año 2000 y tuvo su estreno, ¿no es cierto?, obviamente para el terremoto del 2010. De la misma primera salió gente que viajó a Haití a rescatar a una compatriota, ¿no es cierto?, y llevar, bueno, al terremoto que sacudió a Haití ese mismo año también. Y bueno, fuimos en Concepción, trabajando, esa es la especialidad de la primera. Pero también el Cuerpo Bombero Santiago ha evolucionado, también tiene especialidades hazmat, ¿no es cierto?, para todos los accidentes y problemas químicos que se pueden presentar en las industrias, en la especialidad de rescate en altura, cuando ya empezó a crecer la ciudad, también el incendio de la Torre Santa María, que generó un cambio también en cómo apagar los incendios en los edificios. ¿Cuáles han sido, Santiago. Luis Alberto, los incendios más terribles que les ha tocado enfrentar a la primera compañía? Mira, en el libro, bueno, lo que estábamos convocados era de hablar del libro La Primera. Sí, sí. Y en ese libro, claro, hablamos mucho de los incendios que la primera ha participado. Uno está, cuando la primera participó en el incendio de la artillería, que se quemó el cuartel de artillería cuando en plena guerra del Pacífico. Imagínense la catástrofe que habría sido en ese minuto quedarse sin armamento, y además la catástrofe que se habría producido en Santiago si hubiera explotado ese polvorín. Estuvo en el incendio de la Moneda del año 73, ha estado en los incendios forestales, ¿cuánto fue? Hace 5 años atrás. Estuvimos en el metro para el estallido, en la Torre Santa María, ya lo comenté, ¿no es cierto? En la década del 60 hubo una época que se quemaron muchos campos, que eran todos los sectores, la periferia de Santiago. También la primera estuvo trabajando. ¿Y tú a ti en lo personal? En el libro, que en la década del 50 eran las primeras veces que se quemaron micros en Santiago. Mira. Y la primera estuvo pagando las primeras micros. Wow. Cuando fue la revolución del 91, cuando la época de Balmaceda, también se quemaron muchas casas. La primera, en un momento histórico, estuvo apagando incendios. Oye, voy a insistir en algo que es un poco latero, pero todavía cuesta entender que los bomberos se vayan financiando como con solidaridad. ¿Debiera haber algo en la nueva Constitución que considerara a los bomberos, o no está dentro de sus prioridades? No, a contar del año 2010, me parece, sí, 2010, ya está, se generó la ley marco, que la ley marco, y ahí ya también hace el año 2015 ya estamos en el presupuesto de la nación. Ya. Cuando discuten en el Congreso, se discute el presupuesto, está considerado un ítem para apoyar a bomberos. ¿Es suficiente el ítem? Pero el aporte que recibe, y voy a hablar solamente por Santiago, me atrevo a hablar por Santiago, y la primera, obviamente, le golpea, el aporte que recibimos del Estado no aporta un 10% de lo que es nuestro presupuesto. El 90% sigue siendo con aportes de la gente. El aporte, el resto lo fabricamos, lo producimos nosotros, los bomberos. Nosotros los bomberos pagamos cuota para ser bomberos. Sí, y el activo que entra, que está estudiando, en lugar de salir el fin de semana, de poder carretear, como dicen los nonos, tiene que destinar una plata para poder pagar las cuotas de la compañía. ¿Cuánto tienen que pagar los bomberos para ser bomberos? Es diferente, cada compañía tiene sus diferentes cuotas, pero nosotros tenemos un promedio de los 100.000 pesos anual. Perfecto. Anual, perfecto. Sí. Y además hay que comprarse los equipos. Sí, obviamente hemos ido mejorando, ya podemos, con la campaña de los socios colaboradores, podemos adquirir material de mejor tecnología, más avanzado,
Luis Alberto. Comprar elementos de seguridad, de protección personal para los voluntarios. Claro, pero son voluntarios. ¿Uno podría pensar en una carrera de bomberos, por ejemplo? Bueno, uno en el caso bombero, uno entra de bombero y muere de bombero. No es que una carrera, pero uno siempre está disponible a la edad que sea, va a estar disponible. No, de todas maneras, pero uno podría Obviamente pensar en profesionalizarlo, por ejemplo, o sea, generar de verdad. Profesionales. No, yo lo sé. Aunque ustedes no lo crean, sí. Miran la cantidad de cursos que se dictan. Hay en el estamento, en el Cuerpo Bombero Santiago, hay una escuela de bomberos, tiene un campo de entrenamiento. Ya, lo voy a plantear de otra manera. Que ustedes pudieran vivir de ser bomberos. Ser full time. O sea, full time y que recibieran una remuneración por eso. Es que yo creo que no sería tan profesional como es hoy. Ya, o sea, el voluntariado le genera también un honor. No sería tan profesional, no habría tanto bombero como hay hoy, claro. Y no sería lo mismo, ya, te lo aseguro. Perfecto. Y quédense tranquilo en Chile, porque el nivel que tiene bombero en Chile está lo mismo a los países desarrollados, es lo mismo que el mismo nivel de estándar de España, eso está clarísimo. de México, cosas así. Piensa que hay una organización de bomberos americanos y que Chile pertenece, Santiago pertenece a esa organización, y el mayor aporte que hacemos es capacitando a los bomberos gringos, a bomberos de Estados Unidos y de América del Sur. Eso lo felicitamos, y te quería preguntar, Luis Alberto, si la gente toma con responsabilidad a los bomberos, en el sentido que yo una vez hice un reportaje de un bombero y se recibe mucha pitanza, mucha falsa alarma. ¿Sigue esa tendencia o la gente está más seria? Ha bajado muchísimo. Además, ahora hay una ley que sanciona a la persona que hace una falsa alarma. Que genera una falsa alarma. Y además también han mejorado muchísimo los sistemas de comunicación. Entonces, cuando alguien quiere hacer una pitanza o queda registrada en la central de alarma del Cuerpo de Bomberos. Entonces, ahora, cuando queda una falsa alarma o un número llama para hacer eso, queda registrado y se puede hacer una denuncia a los tribunales. Entonces, por eso mismo ha bajado. Estamos regalando además unas visitas guiadas a la primera compañía de bomberos de Santiago, 2 visitas que podrían ser un excelente panorama para llevar, por ejemplo, a los niños en las vacaciones de invierno. ¿Eso es posible con los aforos y todo? Es posible mientras vayamos pasando, cambiemos de fase. Okay. Hoy puntualmente no lo permite. Y hoy pueden haber noticias, Luis Alberto. Sí. Nuestros jefes no lo permiten, hoy día, los comandantes, el sistema que ha instaurado Santiago y bomberos en Chile para combatir la pandemia al interior de los cuarteles ha sido muy severo. Y en ese sentido estamos muy orgullosos porque podemos decir que ningún voluntario se ha contagiado trabajando en un servicio o por estar cumpliendo un turno de guardia en algún cuartel. ¿Cuántos voluntarios tiene la primera compañía? 137. ¿Y ninguno se ha contagiado? Por el servicio no. Hemos tenido, bueno, hasta yo mismo contagiado. ¿En serio? ¿Tuviste COVID? Sí. No te puedo creer. Sí. Pero ya estás bien. Fui los primeros, sí, pero sí. Ya, bueno, lo dices con un relajo. Qué bueno. Eres bombero muy duro. asustados estuvimos al principio. Sí, me imagino. Oye, pero les quiero contar un poco del libro. Cuéntame. Sí, oye, yo estaba viendo, hay un párrafo de inicio que, o sea, no sé si es el inicio, pero hay una parte que se lee como cuando fueron al primer incendio, cuando dice: desde el mismo cuartel de la calle Puente partieron los primerinos a sofocar el primer incendio que concurrió. El Cuerpo de Bomberos recién fundado el 19 de febrero de 1864 a las 6 de la tarde. Es muy bonito eso. Ahí empieza toda esta historia espectacular y deslumbrante de la primera compañía. ¿Cuánta historia, Luis Alberto? Imagínate lo que deben haber sentido los primeros, los fundadores. La adrenalina pura. Samuel Izquierdo y las cabezas de la primera. Salir al primer incendio con la... Además, hay que pensar que habían pasado recién 40 días de la catástrofe que había pasado en Santiago con 2.000 muertos. Entonces deben haber sido muchísimas las expectativas que tenía la ciudadanía. Y salir de bombero a cumplir esa obligación que se habían además jurado, comprometido a cumplir, debe haber sido un orgullo enorme. Y también yo creo la ciudadanía, cómo lo debe haber aceptado, ¿no es cierto?, en ese minuto, igual que uno no acepta, ¿no?, ya están bien valorados. Y había más víctimas en esa época, ¿no? Era más crudo todo. Piensa que los incendios eran muy largos, claro. Duraban de un día para otro. Hoy día las emergencias, un incendio, el promedio son 1 hora, no duran más. Con la tecnología, además.
Hoy día además la respuesta es mucho más rápida. Somos el servicio de emergencia más rápido que hay en Chile. O sea, estamos el promedio de atención a los incendios de una emergencia es 4 minutos. Luis Alberto, uno llama a bombero y en 4 minutos bombero está en el lugar. Luis Alberto, el libro es como estos libros que uno puede tener como en el centro de la mesa del living, un libro así como de colección. Les cuento el libro. Eso. Bueno, nosotros tenemos un voluntario que, bueno, su familia ha sido histórica la primera, que es el voluntario Jaime Canovio. Uh-huh. Y él partió en un minuto digitalizando algunas fotografías de los libros de la primera. Nosotros tenemos un muy buen archivo de libros de registro, porque todo va quedando registrado en esos libros, tanto las reuniones de compañía, lo que pasa a diario en el cuartel, va quedando registrado. Todas las reuniones de los organismos, tanto disciplinarios, de las juntas, que son organismos administrativos, queda registrado. Y él fue digitalizando la fotografía, buscando buscando el nombre de quienes estaban en esas fotos, y así fue, y fue un trabajo de 10 años, que al final él empezó a transcribir todos los libros, y lo llevó a un solo libro, hizo una bitácora de lo que ha pasado en la primera en 158 años. Y resultaron 3.700 páginas, obviamente que está lo más relevante de toda esa historia, 3.700 páginas, como dije, y está dividido en 6 tomos. Perfecto. Este libro está en un archivo digital. La gente que lo quiera adquirir no tiene costo. Uh-huh. Solamente deben ingresar a la página de la primera, que es www.laprimeracbs de Cuerpo de Bomberos Santiago, es La primera CBS. .cl, Uh-huh. y ahí van a encontrar el link, adquiere tu libro. Perfecto. Y envían el correo, le van a registrar unos datos y le vamos a enviar el archivo para que pueda descargar el libro. Y también, Luis Alberto, recordar que hay 2 visitas guiadas a la primera compañía de bomberos para los que con el hashtag... felices nosotros, hashtag, felices de recibirlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. En el minuto que pasemos, cambiamos de fase, Oye, lo coordinamos y lo recibimos felices y le podemos mostrar la Ponca, conocer en primera persona maravilloso. la primera bomba de Sudamérica. Recordar solamente, Luis Alberto, el hashtag Emprender es clave. Por ahí se puede postular a las 2 visitas guiadas. Eso. Oye, Luis Alberto, una sola cosa. Yo viví en Osorno toda mi vida, toda mi infancia, y mi pieza, la ventana daba a una compañía de bomberos de Osorno. Las fiestas que se mandaban, Dios mío, señor. Son buenos para las fiestas los bomberos, hay que decirlo. No somos, pura agua. Bueno, somos buenos compañeros entre la boca. Una de las cosas que uno cuida es la mística. Uno tiene que cuidar la mística entre las compañías. Obvio. En este minuto el cargo que yo tengo, que es de director, Uh-huh. y por eso también fue el tema del libro, debemos cuidar mucho el tener el compañerismo y la compañía siempre unida. Claro. Sí. Y uno, ¿cómo lo une? Trabajando. ¿Trabajando en qué sentido? Generando estudios, materias para analizar. Nosotros, por ejemplo, hay un equipo que está muy atento de lo que ha estado pasando ahora en Miami con el derrumbe del edificio, para ver qué técnicas se están utilizando, qué herramientas están utilizando. Siempre estamos buscando la innovación. Uh-huh. Entonces, uno tiene un equipo trabajando. Siempre estamos recopilando la información de los mayores, los que ya tuvieron mucho incendio, que son unos actores, ¿no es cierto?, o son protagonistas de este libro en varios tomos. Entonces siempre ellos pueden entregar mucha información, mucha vida a los más nuevos. Oye, ya se sabe, Luis Alberto, www.laprimeracbs.cl, y por ahí puedes descargar gratis el libro, más si quieres 2 visitas guiadas, postula al hashtag Emprender es clave para llevarte esas 2 visitas guiadas ideales para las vacaciones de invierno. Muchas gracias, Luis Alberto, por esta entrevista con Emprender es clave. Gracias. Un abrazo. Los felicito a ustedes, pues. Gracias. Un abrazo, fuerza. Gracias por la Arriba. invitación. Luis Alberto Valle, director de la primera compañía de bomberos de Santiago, conversaba con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos.